Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse. Ahora sí, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Es un privilegio de parte del Señor que cada uno de nosotros estemos nuevamente conectados esta noche. Bienvenidos a este Es verdad que la alabanza que hemos escuchado hace un momento sobre la bondad de Dios es algo que deberíamos cantarla cada día porque la vivimos cada día. Los invito a cada uno de ustedes a que me acompañen orando en el lugar donde estén. Señor Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta nueva semana que está iniciando. Te agradecemos porque tu bondad se hace presente segundo a segundo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a valorar todo lo que haces por cada uno. Nosotros en ningún momento hemos salido de tu cuidado, no salimos de tu protección, no salimos de tu provisión y sobre todo no salimos del inmenso amor que nos tienes. Gracias, papito amado, gracias, amado Padre Celestial, porque tú has enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar por el perdón de nuestros pecados y también nos has mandado un consolador que es el Espíritu Santo, el cual nos ayuda a seguir tu camino y nos enseña, nos capacita, nos redarguye, nos exhorta y sobre todo nos va guiando en tu palabra, que es nuestra única guía de fe, de conducta y la que nos muestra todo lo que tú nos quieres decir. Amado Padre Celestial, te pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando control de esta enseñanza, de este momento, y que el corazón de mis hermanos se encuentre apto para poder recibir la palabra que necesita en este momento. Sabemos que tu misericordia, tu gracia y tu amor siempre nos acompañan. Gracias, papito, por este tiempo y por la vida de cada uno de los hermanos, y te pedimos que apresures los pasos de aquellos que tal vez están haciendo alguna actividad y por eso no se han podido conectar. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bueno, hermanos y hermanas, esta noche tenemos una enseñanza bastante bonita de parte del Señor. Lleva por título: Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. La referencia la tenemos en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, 25 al 34. Esto habla sobre el afán y la ansiedad, y vamos a utilizar la nueva traducción viviente que nos va a ayudar un poco a clarificar la idea. Vamos a comenzar esta noche con una introducción. Tengo un relato para cada uno de ustedes, una historia que se llama Vivir de Verdad. Existía en una ciudad un profesor llamado Tony Campolo, y cuenta sobre una historia que tuvo lugar mientras enseñaba en una de sus clases. Este profesor pregunta a sus estudiantes: ¿cuánto tiempo han vivido? A la pregunta, nadie se atreve a responder. Entonces el profesor se dirige a un estudiante en particular y le dice: ¿cuánto tiempo has vivido? Y este joven le responde: 24 años. A lo que el maestro le indica: no quiero saber cuánto tiempo has existido, sino cuánto tiempo has estado verdaderamente vivo. La mirada perdida del joven mostraba que él no había entendido aún lo que quería decirle el profesor Tony. Entonces el profesor le cuenta una experiencia que había vivido cuando, junto con con sus compañeros de estudios, había subido por primera vez al mirador del edificio Empire State en Nueva York. Él comienza contándoles y dice: yo jugaba con mis compañeros de clase cuando de repente me había encontrado frente a un paisaje imponente y me quedé
asombrado mirándolo. Sin darme cuenta, había olvidado lo que yo estaba haciendo, porque estaba admirado por la majestuosidad de la vista que tenía enfrente. La inmensa ciudad con sus torres de concreto y de vidrio que se encontraban por todo lado, parecía una gran maqueta de juguete. Entonces el profesor continúa el relato y les dice, yo me he quedado paralizado, me he quedado maravillado ante aquel espectáculo. Nunca voy a olvidar ese momento porque lo he vivido plenamente. Y al contarles historia a su estudiante, vuelve a mirarlo y le dice, entonces, ¿cuánto tiempo has vivido? A lo que el joven le responde, si se trata de esa clase de experiencias, diría que he vivido solamente 1 o 2 minutos. La mayor parte de mi vida ha transcurrido sin significado, con la excepción de unos pocos momentos en los que he estado verdaderamente vivo, le responde el joven. Y el profesor le dice, ¿y tú has experimentado momentos en los que realmente has sentido, te has sentido vivo? Le dice a otro de los estudiantes. Y es la misma pregunta que yo quiero hacerte hoy en esta noche, hermano y hermana. ¿Has experimentado momentos en los que tú te has sentido verdaderamente vivo? Momentos en los que has disfrutado plenamente al lado de la gente que tú amas. Momentos en los que has contemplado las maravillas de la creación de Dios. Cuando has practicado un deporte favorito, cuando has hecho cuando has hecho algo que te gusta, o cuando has ayudado a una persona que necesitaba, o cuando tal vez tú que eres casado o casada, has besado al ser que más quieres o tal vez has acariciado a tus hijos. La palabra del Señor nos dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo quiero que cada uno de nosotros entendamos la idea. En este mundo hay mucha gente tomando la ilustración de hace un momento que lo único que hace es preocuparse por existir. Pero la gloria sea para Dios, porque Cristo ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Una vida verdadera y una vida plena a su lado. Hoy tú tienes la oportunidad de vivir plenamente en Cristo. Mira a tu alrededor, todavía hay muchas cosas hermosas. Todavía tienes gente maravillosa alrededor. Ya hay muchas cosas buenas de las que tú puedes disfrutar en Cristo de una manera sana y plena. Pero lo único que yo quiero pedirte esta noche, hermano y hermana, es que al final de este día, cuando ya te estés acostando para descansar, no te olvides de dar gracias a tu Padre Celestial por esa vida que te ha dado. Muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros vivimos afanados, vivimos ansiosos por todo lo que nos está pasando y por todo lo que nos creemos que nos va a pasar en un futuro. Y eso solamente lo único que logra es alejarnos de poner nuestra mirada en Cristo. Hablando en un concepto bíblico sobre la ansiedad, es el miedo a lo desconocido, es un sentimiento de temor e inquietud. Y hablando en términos psicológicos o en resultados psicológicos, en estadísticas psicológicas, es uno de los trastornos más tratados a nivel mundial. Nosotros como cristianos tenemos muchísimas formas para tratar este problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos, una Biblia que está en nuestro idioma. Y nosotros sabemos que en esa Biblia no hay falla, no hay error. Y esa Biblia, que es la palabra de Dios, tiene autoridad sobre todo.
Tenemos que comprender que Dios nos ha permitido que cada uno de nosotros tengamos acceso a ella. ¿Para qué? Eso lo podemos ver en el Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuestro Padre Celestial nos está mostrando su palabra como aquella lámpara que guía nuestro camino para ver claramente si es que estamos luchando con algo o contra la ansiedad. Esa lámpara nos permite ver qué temores están causando esa ansiedad en nuestra vida y cómo podemos enfrentarla. En Mateo 11:28, la palabra de Dios nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra de Dios nos está mostrando claramente que nuestro Señor Jesucristo nos dice que dejemos toda carga o situación agobiante en sus manos. Y también nos está diciendo que no tendríamos ninguna razón para estar ansiosos o preocupados o afanados por algo. El único que es mayor y suficiente ante esa ansiedad, ante ese temor, ante ese afán, ante ese problema que puede estarte afectando, es Jesucristo, porque al ser crucificado y al ser azotado, Él ha vivido uno de los mayores temores que se puede experimentar. La palabra de Dios es muy clara al respecto y nos indica que los hijos del Señor también sufren momentos de ansiedad. En Proverbios 12:25 nos dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Entonces, aquí nos está diciendo que los hijos de Dios pueden sufrir momentos de ansiedad, pero al mismo tiempo nos está mostrando la única solución para este problema, estar en constante lectura y meditación de la palabra de Dios. En el Salmo 4:19 dice, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Aquí nos está diciendo que el único consuelo que tenemos cuando estamos inquietos por algo es la palabra de Dios, donde está el consuelo de Dios para cada uno. También el salmista en el Salmo 139:23 le decía, escudriñame, oh Dios, y conoce mis inquietudes. Lo que le estaba mostrando y lo que le estaba pidiendo el salmista a Dios era lo mismo que cada uno de nosotros deberíamos pedirle al Señor, que vea en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Para qué? Para brindarnos la solución y la salida. ¿Es eso algo de lo que Jesús habló en nuestra cita central de la enseñanza de esta noche? En Mateo 6:25 al 34, donde nos está mostrando que el afán y la ansiedad no tienen por qué ser parte de nuestras vidas. Que si comprendemos nosotros que Dios es nuestro Padre protector, que Dios es nuestro Padre proveedor, nuestro Padre amoroso y en quien confiamos, no tenemos por qué vivir en afán y en ansiedad. Quiero invitarlos a leer junto conmigo esta cita. Vámonos todos en nuestras Biblias a Mateo 6:25 al 34. Evangelio de Mateo, el primero del Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 25 al 34. Y la palabra del Señor nos dice, lleva como subtítulo el afán y la ansiedad. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir
a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Los invito a cada uno de ustedes a que junto conmigo comience a desarrollar este tema. Jesús da un mensaje a todas las personas que lo estaban escuchando y les habla acerca de la ansiedad sobre las cosas materiales. En Mateo 6:25, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Hermanos y hermanas, no debemos de enredarnos con preocupaciones por cosas de este mundo, porque nuestra vida es más que estas cosas. Cuando nuestro pensamiento gira en torno a todas las cosas materiales, en torno a qué comeremos, a qué tomaremos, o a qué vestiremos, estamos poniendo nuestra atención en lo mismo que observan aquellas personas que viven sin Dios. Al decirnos, no se preocupen, nos está mostrando una diferencia entre la preocupación que tiene un sentido de responsabilidad y una preocupación que no tiene sentido. La preocupación que no tiene sentido es aquella que se refiere a todo aquello en lo que ponemos, en lo que pone la mirada en las cosas materiales, en tener más dinero, en tener cosas que otros no tienen. Y esa preocupación llega a ser tanto parte de tu vida que realmente llega al punto en el que se disfraza de una responsabilidad, en algo que se convierte ya en una necesidad. Pero eso les ocurre a las personas que no creen en Dios, porque ellos solamente confían en lo que ven ahora. Debemos tomar en cuenta que Jesucristo, al ser nuestro ejemplo, también nos ha mostrado durante su ministerio terrenal en qué es lo que realmente debe preocuparnos como hijos de Dios. Y eso es simplemente hacer la voluntad de Dios. Nosotros, como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, debemos interesarnos de las cosas correctas, de las cosas de la vida, en llevar una vida que agrade y glorifique a Dios. Y después dejamos la administración y la preocupación de las cosas materiales a nuestro Padre que está en los cielos. Aquí dice, ¿acaso no es la vida más que la comida? La preocupación de la que Jesús estaba hablando es algo que degrada al hombre al nivel de un animal, porque solamente se preocupa en las necesidades físicas. Tu vida es mucho más, hermano y hermana, y tienes asuntos celestiales muchos más grandes por los cuales tienes que perseguir y preocuparte. En el verso 26 nos dice, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Dios provee para las aves y las cuida. Por lo tanto, cada uno
tenemos que esperar y deberíamos esperar que Él va a cuidar de nosotros. Sin embargo, tenemos que tomar nota de algo. Las aves no se afanan, pero las aves sí trabajan. Las aves no solamente se sientan con la boca abierta esperando que Dios las llene. Y aquí también estamos observando que este es un nivel inimaginable de cómo Dios ejerce su dominio, su gobierno y su soberanía sobre cada aspecto y cada persona de la creación. Incluso en algo tan pequeño como la alimentación de un pichón no sale de su cuidado. En la última parte de este verso nos dice, y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. Cuando nosotros nos preocupamos por las cosas materiales, tenemos que notar que la raíz de esa preocupación es no comprender el valor que nosotros tenemos delante de Dios, no comprender cuánto Dios nos ama y cuánto Dios nos cuida. Aquí viene la primera enseñanza de la noche que es muy importante. Si Dios nos cuidó cuando estábamos lejos de Él a causa de ese amor totalmente incondicional, nos va a cuidar mucho más ahora que somos sus hijos. Yo quiero pedirte en este momento, hermano y hermana, que le pidas perdón al Señor si en algún momento has pensado que Él no te ha cuidado o que Él no ha estado al pendiente de lo que necesitabas. Este es el momento en que tienes que decirle, perdón, Señor, perdóname, Padre amado. Vámonos al verso 27. ¿Acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un solo momento a su vida? La preocupación realmente no logra nada. No podemos añadir nada a nuestra vida al afanarnos. Hay pecados que son mucho más fuertes, que dan mucho más impacto que la preocupación. Pero la preocupación, la ansiedad y el afán es lo que más te va autodestruyendo y es lo que más te vuelve un siervo inútil delante del Señor. Cuando aquí habla de añadir, el griego literal significa añadir a la vida, no significa añadir a su estatura, pero el pensamiento en realidad es el mismo. De hecho, en vez de añadir a nuestra vida, lo que hace la preocupación es dañarnos a nosotros mismos, provocar un estrés, el cual contribuye a que nosotros tengamos alguna enfermedad y nuestra salud se deteriore. Verso 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Estamos viendo aquí que Dios incluso cuida de la hierba del campo. Entonces es evidente que va a cuidar también de ti. Confiemos verdaderamente en el poder y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Verso 29. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos, dice. Está hablando de los lirios del campo, ¿no? Los oyentes judíos que estaban en ese momento con Jesús
Conocían muy bien las historias de las grandes y las extravagantes riquezas que Salomón había reunido en los días de gloria de Israel. Y algo de eso podemos verlo en Segunda de Crónicas 9, 3 al 4. Dice, y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Salomón no solamente estaba vestido con las mejores galas del mundo, sino también que todo su reino estaba lleno de oro y plata. Salomón vivía con lujos extravagantes y lujos que eran demasiados. Es por eso que Jesús indica que el esplendor de la belleza de los lirios supera incluso a la riqueza de Salomón, aunque esos lirios no hayan hecho nada para ganárselo. En el verso 30 continúa y dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Les está diciendo, ¿por qué ustedes son tan insulsos en creer que yo vestiría a las flores silvestres y los dejaría desnudos a ustedes? Lo que Jesús les estaba diciendo, lo que ustedes están haciendo es no creer en Dios. Si tú, hermano o hermana, todavía dudas de la provisión de Dios y de la protección de tu Padre Celestial, es porque aún no conoces a Dios. Vámonos al verso 31. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Por medio de este verso, la palabra de Dios nos está invitando a conocer una verdadera libertad del afán y la ansiedad, la cual viene por una preocupación indebida por las cosas materiales. Aquí hay una enseñanza. Mientras estaba viendo la enseñanza, leía algo que pasó con Matthew Henry. Matthew Henry escribe esto que les voy a leer a continuación, después de que se acercan dos hombres a él y lo asaltan. Matthew Henry decía, Señor, te agradezco que nunca me habían robado, que a pesar de que se llevaron mi dinero, escatimaron mi vida, que a pesar de que se llevaron todo, no era mucho, que fui yo a quien le robaron y no yo quien robó. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, reconocemos lo que Dios hace en nuestras vidas, agradecemos incluso por aquello que parece malo ante nuestros ojos. Verso 32. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Jesús está contrastando la vida de aquellas personas que no conocen a Dios, que no creen en Dios y que están apartados de Él con aquellos que conocen a Dios y reciben su cuidado amoroso. Los que conocen a Dios deben buscar otras cosas, no las cosas materiales. Y en el verso 33 hay una cosa fundamental para la vida cristiana. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa.
y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, dice la versión Reina Valera. Esta es la regla de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto ordena las prioridades que debemos tener como creyentes y como hijos de Dios. Hay algo que debemos tomar en cuenta en esta parte, que esta no es solamente una prioridad más para añadir a nuestra lista. Esta es la única prioridad que cada uno de nosotros tenemos desde que hemos conocido y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Hay un ejemplo. Sería raro tener que escoger entre honrar a Dios o amar a nuestras esposas, o tal vez ser buenos trabajadores. Pero sí hay algo que se hace, que podemos honrar a Dios y buscar el reino de Dios primero cuando somos buenos esposos y cuando somos buenos trabajadores. Tenemos que recordar, tenemos que ver el contexto inmediato de esta declaración. Lo que aquí nos está diciendo es que Jesús nos está recordando que si tú piensas que es digno que tu Dios sea la riqueza o el dinero, tu vida está condenada a vivir con preocupación, porque solamente estás preocupado por las necesidades físicas. Jesús no solamente aquí les está diciendo, no se afanen, les está diciendo, reemplacen el afán por una preocupación por buscar el reino de Dios en todo lo que hagas. Aquí nos está mostrando un principio muy importante. Un hábito o una pasión solo se puede renunciar por un hábito o una pasión mayor. Lo que este versículo nos está demandando es un compromiso para que nosotros encontremos y hagamos la voluntad de Dios, para aliarnos completamente con su propósito. Y este compromiso, en realidad, debe ser lo más importante para nuestras vidas. Aquí dice, y Él les dará todo lo que necesiten. Si nosotros buscamos primero el reino de Dios y no pensamos en nuestro bienestar físico por el cual debemos vivir, entonces lo que podemos hacer es gozar de todas esas cosas sin buscarlas. Él nos promete un tesoro celestial, nos promete descansar en su provisión divina y cumplir el propósito más grande de Dios para el hombre, estar en comunión con Él y ser parte de su reino. Entonces, si nosotros elegimos buscar primero el reino de Dios, esa es la elección que todos toman cuando se arrepienten por primera vez y son convertidos. Pero cada día después de eso, nuestra vida cristiana lo que debería hacer es reforzar esa decisión, reafirmar esa decisión de buscar primero el reino de Dios. Aquí viene la enseñanza que resume toda la enseñanza, o sea, aquí viene una enseñanza muy importante que resume todo este tiempo de estudio de la palabra. A medida que busques y vivas para realizar la obra de Dios, Él se va a encargar de todas tus necesidades. Verso 34, el último verso. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones.
Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Si debes preocuparte, hermano y hermana, debes preocuparte por las cosas de hoy, pero tiene que ser una preocupación por cosas que sean primordiales. La mayor parte de nuestra preocupación es por cosas sobre las que ni siquiera nosotros tenemos control. Entonces eso es algo dañino y es algo un tanto tonto. Jesús nos recuerda que es importante vivir cada día. No es un error acordarse del pasado o planear el futuro. Hasta cierto punto, ambas cosas son buenas, pero es muy fácil ser desviados y que nuestra mira que está puesta en Cristo sea desenfocada viendo más el pasado o el futuro y dejando que el día y su afán sean ignorados. Dios quiere que nosotros recordemos el pasado, quiere que nosotros planeemos para el futuro, pero quiere que vivamos nuestro presente en Él. Hermanos y hermanas, es momento de que cada uno de nosotros realmente vivamos como debemos hacerlo, confiados en que nuestro Padre Celestial está al tanto de todo lo que necesitamos. No dejemos, hermanos y hermanas, que el afán o la ansiedad se hagan dueños de nuestra vida. Debemos aprender a confiar realmente en que la voluntad de Dios es perfecta y su soberanía está sobre cada una de nuestras vidas. Yo quiero animarlos a que cada uno de nosotros le pidamos al Señor que examine nuestros corazones y que nos muestre qué área en nuestras vidas está fuera de su voluntad y qué áreas necesitan entrar bajo su cuidado, bajo su dependencia y bajo su protección. Los quiero invitar a mantener una relación íntima con Dios, para que de esa forma ustedes puedan reforzar nuestra decisión de vivir para Cristo y de vivir en Cristo. Debemos entender y debemos vivir que si Dios cuida de las aves, va a cuidar también de nosotros. Espero que esta enseñanza realmente haya sido mucha bendición para cada uno de ustedes. Y es importante que nosotros entendamos que nuestro Padre está al tanto de todo lo que necesitamos y todo lo que hacemos, que no tenemos por qué vivir esclavos de las cosas materiales. Quiero pedirle a mi hermano César. Hermano César, por favor, si puedes guiarnos en oración para en torno a esta situación de ansiedad y todo eso y para ya despedirnos del estudio hasta la siguiente. Esta semana el estudio ha sido un poquito corto porque comprendo que muchos de ustedes tienen que alistar las cosas para las guaguas también, ¿no? Que están comenzando clases mañana y pues también sería lindo que en la oración de despedida pues añadamos el hecho de que este año que va a comenzar con los chicos estudiando, pues también el Señor les ayude, ¿no? Les ayude a realizar todas las actividades normalmente y que estén tranquilos también ellos en el retorno a clases. Hermano César, por favor, oremos por este tiempo para despedir y también por los chicos que van a iniciar clases. Muy bien, cerremos nuestros ojitos. Señor, en esta noche queremos darte gracias por tu palabra, gracias porque nos haces recuerdo que somos mucho más valiosos de lo que nosotros pensamos para nosotros mismos, Señor. Señor, gracias por cuidarnos más que a la hierba o las aves del campo. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Señor, gracias por hacer estas comparaciones tan bonitas en las que nos muestras que somos más valiosos de lo que de lo que nosotros mismos pensamos para ti, Señor. Señor, ayúdanos ayúdanos por tu Espíritu Santo a comprender eso, hacer eso parte de nuestra mente, de nuestros pensamientos y así, Señor, vivir día a día, poniendo sobre ti cada preocupación, cada pensamiento de ansiedad que tengamos, Señor. Señor, te pido que sanes y restaures el corazón, el cuerpo de cada uno de mis hermanos, Señor, que están viviendo o han vivido situaciones de estrés sumamente alto, Señor.
Señor, si se han generado traumas, Señor, sana su cuerpo, Señor, sana su mente, sana sus emociones, Señor. Si hay situaciones en las cuales ellos no han podido decir lo que sienten o expresar lo que sus emociones están en ese momento manifestando, Señor. Señor, te pido que sanes esos momentos, Señor. Señor, pon tu mano de sanidad, pon un manto de sanidad sobre las emociones de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, sana sus mentes, Señor. Te pido por todo eso, por cada una de esas situaciones difíciles que cada día enfrentamos, Señor. Y Señor, te agradezco porque sé que eres fiel y bueno. Señor, ayúdanos a recordar Filipenses, Señor, que dice que depositemos sobre ti toda nuestra ansiedad porque tú cuidas de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tú cuidas de nosotros como una verdad, Señor, una verdad tangible y real. Señor, también ayúdanos a creer y a entender que te agradamos, Señor, que quieres estar con nosotros, que nos escuchas, que nos atiendes más que todo, Señor. Señor, sana toda situación de ansiedad, de culpa, de preocupación. Señor, pon paz en las mentes de cada uno de mis hermanos, que puedan dormir, que puedan descansar, que puedan comer y alimentarse adecuadamente, Señor. Señor, por sus familias también, si han vivido situaciones traumáticas, Señor, te pido que pongas un manto de paz, Señor, un ungüento con tu palabra, Señor, que sane esos corazones, Señor, esas vidas, esos cuerpos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Señor, también te pido por los niños de nuestras familias, Señor, los que van a entrar a la escuela o los que ya están en la escuela, Señor. Te pido que les des gracia, que les muestres tu favor a ellos delante de sus maestros, a ellos delante de sus padres, a sus papás, Señor. Dales un sentido de responsabilidad y acompañamiento acorde a tu voluntad, Señor. Dales amor, afecto y, Señor, por sobre todo, enséñales a entender cada una de las situaciones que atraviesan sus hijos para que en lugar de paciencia, Señor, ellos sientan comprensión, compasión y tengan las estrategias necesarias para ayudarlos y acompañarlos, Señor. Señor, te pido todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Provee, Señor, las necesidades que tengan ellos. Entregamos nuestras familias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.